Les doy una vez más la bienvenida a esta serie de estudios bíblicos en el Evangelio de Juan. En esta ocasión vamos a leer acerca de una sanidad que el Señor Jesucristo hizo con el hijo de un noble. Atrás hemos dejado ya pues, pasajes como el encuentro del Señor con la samaritana o con todos los samaritanos, el encuentro del Señor con Nicodemo, u otros acontecimientos importantes. Cada uno de ellos no son relatos colocados aquí porque sí. Hay una intención detrás de cada uno. Y en esta ocasión pues vamos a ver que también lo hay. Y son matices que van enriqueciendo nuestra vida espiritual cuando los vamos considerando con calma uno por uno y luego tenemos la posibilidad también de verlos en su conjunto. Bien, pues entonces lo primero que vamos a hacer, como tenemos por costumbre, es leer el texto bíblico que nos va a servir de base para nuestras reflexiones. Y esto nos lleva al capítulo 4 del Evangelio de Juan, versículo 43, que dice de esta manera. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Muy bien, pues se han seguido estos estudios, pues ya hemos ido viendo en los últimos pasajes algunas de las cosas que el Señor Jesucristo hizo en Samaria y antes en Judea. Ahora el Señor se desplaza y viaja hasta Galilea. Recuerdan que eso estaría en la parte norte del país. Judea en el sur, Samaria en el medio, Galilea al norte del todo, ya frontera con territorios puramente gentiles. Y ahora el Señor va hasta Galilea y allí va a tener un ministerio muy amplio que el Evangelio de Juan no detalla prácticamente. Juan se centra mayormente en los acontecimientos que tienen en Jerusalén, en Judea. A cambio, los 3 evangelios sinópticos sí que despliegan un montón de recursos para explicarnos lo que el Señor Jesucristo hizo en Galilea. Probablemente la razón está en que Juan, el evangelista, ya conocía esos otros escritos de Mateo, Marcos y Lucas y pues no ve la necesidad de volver a incidir de nuevo en ello y va a otras cosas, de las muchas que se podrían contar del Señor, otras cosas que pueden servir para edificar al pueblo de Dios. Ahora, en todo caso, este viaje de Judea, de Samaria a Galilea, pues ya lo que nos da a entender es que el Señor Jesucristo cada vez iba extendiendo más el radio de acción. Cada vez se estaba dando a conocer a círculos más amplios, más grandes. Ahora, el Señor dice aquí una frase que ha llegado a ser muy famosa porque refleja una gran verdad. El profeta no tiene honra en su propia tierra. Y él menciona este principio para explicar la razón de su desplazamiento, de por qué viaja hasta Galilea. Y el profeta no tiene
honra en su propia tierra. Esto es lo que él dijo como razón para viajar a Galilea. Ahora, para empezar a entender qué puede haber querido decir en este caso concreto con esta frase que dicha pues suelta en cualquier otro contexto lo entenderíamos bien, pero en este contexto es un poco enigmático, es un poco difícil. Vamos a ir por partes. ¿A qué se refería el Señor por su propia tierra? El profeta no tiene honra en su propia tierra. Bueno, pues entiendo que el lugar de nacimiento del Señor ya sabemos todos que fue en Belén, Belén de Judea, en el sur, y tenía que nacer allí para que se cumplieran las profecías que anunciaban que el descendiente del rey David, aquel que sería el Mesías, tendría que nacer en Belén. Eso lo decía Miqueas. Y el Señor pues nació allí por una serie de circunstancias, de unos empadronamientos que se habían dictado por orden imperial desde Roma, pues aquello obligó a movilizarse las familias a el lugar de origen donde provenían las familias. Y tanto José como María pues tuvieron que desplazarse hasta Belén porque eran descendientes de David. Y en esas circunstancias el Señor nació allí. Pero sería difícil decir que eso era la tierra del Señor porque nunca más volvió por allí que tengamos constancia. Luego sabemos que se había criado en Nazaret. Esto ya estaría en el norte del país, en Galilea. Y que cuando comenzó su ministerio mesiánico, trasladó su centro de operaciones a una ciudad cercana, a Capernaum. Y desde allí llevaba a cabo todos sus innumerables viajes. Por lo tanto, ¿a qué se refiere su tierra? Pues yo entiendo que tiene que ser la tierra de Galilea, Nazaret, seguramente Capernaum también. Y entonces, ¿por qué decidió regresar a Capernaum en este momento de su ministerio público? Bueno, pues nos dice que precisamente por eso, porque la popularidad que estaba llegando a tener en Jerusalén era demasiado grande. Y él estaba precisamente huyendo de eso, de la popularidad, de la fama. Y estaba buscando zonas donde pues no ocurriera eso. Y él pensó que, puesto que el profeta no tiene honra en su propia tierra, pues Galilea allí era un lugar seguro. Allí estaba, por otro lado, lejos de la influencia del judaísmo más ortodoxo, porque el hecho de que Galilea estuviera limítrofe con los gentiles, pues generaba una especie de judaísmo un tanto laik, un poco descolorido, y desde luego los judíos de Jerusalén los menospreciaban, los despreciaban, no los querían, los veían como muy, en fin, no ortodoxos como ellos. Y entonces, en ese contexto, el Señor estaba seguro de que allí no progresaría su fama a ese nivel nacional que él estaba intentando evitar. ¿Y por qué razón evitarlo? Bueno, pues porque si él seguía ganando fama y prestigio, pronto iba a generarse un enfrentamiento ya muy fuerte. Por un lado, él con las clases dirigentes del judaísmo, con los fariseos, con los saduceos. Por otro lado, podría propiciar que el pueblo tomara ánimo y lo encumbraran como una figura política que encabezara una rebelión contra Roma. Aunque él no participara, pero que actuaran en su nombre. Todo eso era inapropiado hasta que la hora señalada por el Señor. No es que él hubiera venido a crear una rebelión política, no era esto, ¿no? Pero sí que iba a haber un desenlace de este conflicto entre el Señor y las clases dirigentes. Y eso era temprano todavía, no podía ocurrir. El Señor no había tenido tiempo de enseñar las grandes verdades que él había venido a hacer, a enseñar, y las grandes obras que le había dado el Padre para hacer. Por lo tanto, era imprescindible ir con calma, y allí, pues en Galilea, no había problemas para que su fama fuera creciendo de esa manera desproporcionada que tal vez habría ocurrido finalmente si hubiera permanecido en Judea, en Jerusalén. Ahora, en Galilea pues estaba su familia, estaban las personas que le habían visto crecer. Bueno, pues ya saben que en ese peligro no hay problema para alcanzar la popularidad, porque este es un principio
que refleja un hecho. Ahora, esto no quiere decir que ese hecho sea bueno. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que con frecuencia estamos más dispuestos a aceptar lo que viene de fuera que lo que tenemos en casa. Y si alguien de nuestro círculo inmediato, con el que nos hemos criado, con el que nos hemos educado, que es de nuestra familia, que es de nuestra aldea, de nuestro pueblo, de nuestra ciudad, crece y consigue más fama que nosotros, pues automáticamente surge la envidia y de la mano de ella pues esa tendencia a menospreciar lo que viene de fuera, lo que tenemos de dentro y apreciar mejor lo que viene de fuera. Y esto pues en el campo espiritual ocurre también, ocurre en el ámbito, en otros muchos ámbitos. Aquí en España desde luego hay la opinión popular es que para que triunfes en España tienes que salir al extranjero, porque en España no se te va a reconocer. Y si triunfas en el extranjero, pues cuando llegues a España, pues te van a mirar como, ese se fue para no sé dónde, ese quién se ha criado. Bueno, esto es muy típico aquí en España. Pero en las iglesias puede pasar también fácilmente lo mismo. Es que somos así, desgraciadamente. El pastor que está en la congregación, en congregaciones pequeñas, con mucho esfuerzo, aguantando muchas cosas a veces difíciles, pues llega otro predicador de fuera y toda la congregación ensimismada con ese predicador y menospreciando y haciendo de menos al pastor que tienen allí toda la vida cuidando de ellos. Pues es injusto, es injusto. En el caso concreto de las personas de Nazaret, de Capernaum, pues a la larga perdieron muchísimo porque ellos aplicaron con total rigurosidad este principio. El profeta no tiene honra en su propia tierra. Y recuerdan la experiencia del Señor tan frustrante allí en la sinagoga en Nazaret. El Señor estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y ellos decían, ¿de dónde tiene estas cosas? Si este es el hijo de José, el carpintero, si su madre está aquí, si sus hermanos y sus hermanas también nos acompañan, si los conocemos de toda la vida, si le hemos visto crecer, ¿qué nos va? Y le menospreciaron. Qué peligro, qué tristeza despreciar y qué peligro despreciar, caer en esta tentación de despreciar lo que tenemos en casa porque nos resulta muy familiar. ¿Cuántas bendiciones perdieron los de Nazaret y los de Capernaum por despreciar al mismo Hijo de Dios que tenían allí mismo? Deberíamos de valorar las cosas por otras razones y no por esta. Ahora, este tema es un poco complicado, tal como viene expuesto aquí en el Evangelio de Juan, porque el Señor llega a Galilea intentando evitar la fama, pero miren lo que dice a continuación. Los galileos le recibieron habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén. Y lo recibieron, pues entendemos pues que lo recibieron, no sé si con gozo, pero sí con cierto asombro. Bueno, pues estaban aparentemente contentos de que estuviera allí, aparentemente. ¿Y cómo debemos de encajar esto en esta argumentación que estamos dando? Que el Señor se traslada allí para evitar esa fama. Bueno, porque este recibimiento que le dan al Señor no implica que creyeran en Él, ni muchísimo menos. Por lo que luego va a decir a continuación, pues más bien pues estaban fascinados por las señales que había hecho en Jerusalén, porque ellos también habían ido a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Estaban asombrados, como aquellos de los que hablaba el Señor en Juan, en el capítulo 2, versículo 23, que creyeron en Él viendo las señales que hacía, pero que ni entendían quién era el Señor, ni tampoco entendían el significado de sus obras. Simplemente estaban fascinados por lo extraordinario de los milagros. Pero luego más adelante, bueno, aquí mismo el Señor dice que no se fiaba de ellos y más adelante pues ya tendremos ocasión con la ayuda del Señor de llegar hasta allí y veremos que esas personas no solamente no creían en Él, sino que le rechazaron con toda la virulencia que pudieron y finalmente, lejos de recibirle, le abandonaron. Eso tendremos que llegar al capítulo 6, el versículo 66, por ejemplo, pueden ver esto. Bueno, pues esto un poco en cuanto al porqué de este desplazamiento estratégico del Señor desde Jerusalén, Judea, hasta Galilea. Ahora, cuando el Señor llegó a Galilea, el primer lugar donde nos dice que fue a Caná de Galilea.
Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Ahora, el Señor se desplaza hasta Caná de Galilea. El hijo de este oficial vivía en Capernaum, aproximadamente unos 25 kilómetros de distancia. Pero, como ocurría ya tantas veces, cuando el Señor llegaba a alguna parte, pues su fama, la noticia corría por aquí y por allá, por todos lados. Y aquel hombre, este oficial del rey, pues tenía un hijo enfermo y pues vamos a ver que se movió, hizo el desplazamiento desde Capernaum, esos 25 kilómetros, para buscar al Señor. Capernaum, Caná de Galilea, ya lo conocemos porque es allí donde el Señor convirtió el agua en vino. También era de allí Natanael, nos lo dice Juan capítulo 21 versículo 2. Y nos encontramos a este hombre que viene desde Capernaum. Es importante que notemos, ¿no?, que no estaba, el Señor fue a Caná de Galilea y este hombre, el oficial del rey, viaja. Un oficial del rey, o sea, entendemos que era alguien de cierto rango dentro de la corte de Herodes Antipas, que en realidad no era rey, aunque aquí se le llama rey, bueno, era como se le conocía, pero era tetrarca, no era rey. Rey había sido su padre, Herodes el Grande, una dinastía, una familia muy numerosa, muy grande, que aparece muchas veces en la Biblia y que no debemos de interpretar que cada vez que leemos Herodes era el mismo Herodes. Este era otro Herodes diferente, de la misma familia. Pero no era rey, aunque se le conocía popularmente como rey. Ahora, este oficial, este hombre de cierto prestigio, de cierta influencia dentro de la corte de Herodes, pues tenía un hijo que estaba enfermo y, como luego nos va a decir, a punto de morir. Y es que la enfermedad no hace distinción de clases sociales, le da lo mismo ricos que pobres, tampoco hace distinción de niños o adultos. Y esto es una razón, la enfermedad, la muerte, y es una razón por la que siempre deberíamos de estar preparados para enfrentar el fin de nuestra vida aquí. Y por lo tanto estar preparados para la vida que viene después. Esto es fundamental. Ahora, podemos imaginarnos la angustia del padre, que veía cómo, sin que él pudiera hacer nada, la vida de su hijo se escapaba. Siempre se dice qué triste ver que un hijo llega al sepulcro antes que su padre. Esto, a nivel humano, es una tragedia. ¿Cuántas veces hemos escuchado padres que entierran a sus hijos? Es una auténtica tragedia, es especialmente muy doloroso. Ahora, aunque no lo hayamos vivido, podemos imaginárnoslo, y si lo han vivido, pues desde luego no tienen necesidad de que yo les explique nada tampoco. Pero podemos imaginarnos sin mucha dificultad cómo se sentiría este padre. Todos los que somos padres pues entendemos que es tener un hijo enfermo y preocuparnos realmente por algunas situaciones graves. El hombre tendría que estar muy angustiado. Pero si era los últimos momentos de vida de su hijo, y era un hombre pudiente que tenía siervos a su servicio, ¿por qué no enviar a alguno de sus siervos? Y él, a cambio, que se hubiera podido quedar acompañando a su hijo. Pero no lo hizo. Él quería ir personalmente a encontrarse con el Señor. ¿Y por qué? Bueno, entendemos que él había escuchado de los milagros que había hecho en Capernaum. El Señor había hecho infinidad de milagros en Capernaum. Y también habría oído lo que había hecho en Caná de Galilea. No sé si eso había llegado tan lejos, pero al menos en Capernaum el Señor había hecho muchos milagros. Y este hombre tenía cierta fe en el Señor Jesucristo, que había surgido precisamente por eso, por haber escuchado de todo lo que el Señor ya había hecho, de aquellos milagros, aquellas obras portentosas. Y digo que este hombre tenía fe, y aquí llegamos al punto principal de este pasaje. Y me gustaría señalar que quizás, aunque bueno, pues el título en mi Biblia dice Jesús sana al hijo de un noble, y pudiéramos pensar que el relato tiene que ver con la sanidad de un muchacho, vamos a ir viendo poco a poco, con la ayuda del Señor,
que hay otro tema mucho más importante y mucho más central, al que el Señor da mucha más importancia. ¿Cuál es ese tema? Pues es precisamente este, es la fe del Padre, la fe del Padre. Y este pasaje, al principio decía que cada uno de los relatos del Evangelio tiene matices y nos traslada para ver verdades espirituales importantes para nuestra vida. Aquí tenemos una descripción de lo que es la fe, muy detallada, de una manera muy práctica, como es la costumbre en la Biblia. Y tenemos que prestar bastante atención a todo esto para ver todos los detalles que aquí se nos van a ir presentando. El Padre le ruega al Señor Jesucristo, una vez que llega, que descendiese y que sanase a su Hijo. Podemos imaginar este clamor, esta petición urgente, angustiosa, desesperada, insistente. El Padre estaba pues sufriendo. Y digo que la fe de este Padre es importante en este relato y el Señor va a tratar con ella. Antes que con el Hijo enfermo, va a tratar la fe del Padre. Por eso digo que es más importante en este sentido la fe del Padre que la sanidad del Hijo. No digo con esto que la sanidad del Hijo no sea importante, por favor, no me malinterpreten, pero estamos estableciendo prioridades. Bueno, estamos considerando las prioridades que el Señor estableció. Y la fe del Padre era importante. Y había dos problemas fundamentales que el Padre tenía en esta fe incipiente, que había germinado tempranamente, quizás viendo aquellos milagros que el Señor hacía en Capernaum. ¿Cuáles eran los dos errores de la fe que el Señor tendría que corregir de la fe de este Padre? Pues en primer lugar, el Padre daba por sentado que para que el Señor realizara un milagro, el Señor tendría que ir hasta Capernaum, se tendría que desplazar. Es decir, no concebía la idea de un milagro del Señor a distancia. Por eso el Señor le dice, desciende, le ruega, desciende conmigo a Capernaum. Y el segundo es que su confianza en el Señor tenía que estar constantemente siendo alimentada por cosas excepcionales, milagrosas, por portentos, por obras de poder. Le costaba creer exclusivamente en la palabra del Señor, si no iba acompañada de algún milagro portentoso. Estos dos problemas en la fe de este hombre, que el Señor tiene que solucionar. Y ¿va a sanar al Hijo? Sí que lo va a sanar, por supuesto. Pero lo va a hacer de tal manera que precisamente solucione estos dos problemas que tenía el Padre. Así que el Señor empieza a tratar este asunto, la fe del Padre. Y con esto se establece un principio espiritual muy importante, que no siempre tenemos en cuenta y que normalmente no queremos escuchar. ¿Cuál es ese principio? Dios está mucho más interesado en nuestra fe que en librarnos de todos los problemas de salud por los que podamos atravesar. Nuestra fe es más importante para el Señor que los problemas de salud que nosotros podamos tener. Por eso el Señor va a tratar primero el problema de la fe del Padre. Y de hecho sanará al Hijo, pero haciéndolo de tal manera que solucione esos problemas que el Padre tenía. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues el Señor empieza diciendo algo que expresa una queja. Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Un reproche, yo creo que sí, que el tono es esto. Pero un reproche ¿contra quién? ¿O a quién? Bueno, en principio al padre, al noble que había venido a encontrarse con el Señor. Sin duda a él, pero también a todos en general. A todos en general porque en realidad este es un problema que los hombres tenemos, que queremos estar siempre viendo señales para poder creer. Porque ponemos mucha más fe en las experiencias, en lo extraordinario, en lo sensacional, que en la palabra del Señor.
Y al final, ¿esto en qué convertía al Señor? Bueno, pues le convertía en un obrador de milagros. Y eso era algo que el Señor de ninguna de las maneras quería. Él hacía milagros, evidentemente, pero eran señales, tal como son descritas en el Evangelio de Juan. Señales que indicaban hacia una persona, hacia el Señor Jesucristo, y indicaban también una verdad espiritual más profunda que lo que simplemente se podría ver a primera vista. En todo caso, eran señales que ayudaban también en esa primera etapa a despertar la fe. Pero si solamente las personas se quedan con lo extraordinario, pues al final no llegan a ver a dónde apunta la señal, pierden de vista el verdadero propósito de la venida del Señor Jesucristo. ¿Y cuál es ese propósito final? Bueno, como dirá el evangelista Juan al final, en el capítulo 20, versículos 30 y 31, mostrar que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengamos vida en su nombre. Por eso los milagros vamos a aceptar que efectivamente en la primera etapa del ministerio del Señor Jesucristo eran muy importantes, porque servían para este fin, para despertar la fe, para llamar la atención sobre la persona del Señor Jesucristo. Eran sus credenciales, estaba manifestando que Él verdaderamente era el Mesías que esperaban, porque ¿quién podría hacer esas cosas que Él hacía si no estaba Dios con Él, si no era alguien enviado desde el mismo cielo? Así que, pues las personas al principio creían viendo estas señales. Y el Señor pues no rehusó en ese tiempo hacerlas. Pero claro, ya llevaba tiempo. Claro, el evangelista Juan aquí va alternando las visitas del Señor a Jerusalén con el ministerio en Galilea, pero entendemos que ya llevaba tiempo, cierto tiempo, trabajando y dando testimonio en diferentes áreas del país. Por lo tanto, era ya el momento de que las personas se despegaran de esa necesidad que tenían de estar siempre viendo cosas extraordinarias para empezar ya a creer en Jesús, a quien apuntaban las señales. Pero este era el problema, esto no se estaba dando. Ellos seguían pendientes de los milagros, buscando solamente eso, lo sensacional. Y aquí el Señor va a evitar esto. Era uno de los dos problemas que tenía el Padre. Quiere evitar esto. Los milagros en sí mismos no son nada. Si no sirven como señales para mostrarnos al verdadero Mesías y que creamos en Él y nos apoyemos en su palabra, pues todo lo demás pues no sirve de nada. Y hay que tener mucho cuidado en este tiempo donde también muchos creyentes y muchos ámbitos del cristianismo están buscando el elemento milagroso constantemente. Eso era una etapa al principio, símbolo de inmadurez en realidad, porque aquí el problema es que el Señor lo trata, pues eso, como un hombre que tiene una fe muy, muy inmadura, por eso mismo, porque descansaba constantemente en lo milagroso. Y hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Bueno, ya no solamente porque manifiesta una etapa de infantilismo, de primaria, pero también hay un peligro innato en todo esto, y es que el Señor no es el único que hace milagros. Satanás también hace milagros. Y el anticristo, cuando venga, será conocido por los milagros que hará. Y el Señor nos advierte de tal manera que si puede engañará aún a los escogidos. Y habrá muchos creyentes que tan fascinados como están con los milagros que no se preguntan nada más, pues entrarán y se dejarán llevar, desgraciadamente. Entonces, ¿dónde tiene que estar fundada la palabra, la fe? Pues no en lo sensacional, sino en la palabra del Señor. Y vamos a ver cómo el Señor va llevando precisamente a este padre a ese punto. A que no tiene que confiar en nada de todo eso. De hecho, el Señor no va a hacer nada espectacular para que el hombre crea, no va a añadir nada más a lo que ya había hecho. Y este hombre va a tener que confiar única y exclusivamente en la palabra del Señor.
Y esto mismo es lo que nos librará pues, del mismo anticristo y de otros muchos engañadores que se levantan en este mundo. Cuando conocemos la palabra podemos contrastar lo que nos dicen, a lo que apuntan estos milagros que vemos a nuestro alrededor, si es que son milagros, que en muchos casos hay mucho de fraudulento también. Vamos a ver a dónde apuntan, vamos a verlo, porque no nos lo tenemos que creer todo, eso es credulidad, y la credulidad no tiene nada que ver con la fe. Creemos cosas que son coherentes con la palabra de Dios, y ahí tiene que estar nuestro fundamento. Bueno, pues para que veamos que realmente fue así como ocurrió, el Señor le dijo, ve, tu hijo vive, y el hombre creyó. Claro, nos podemos imaginar, ya hemos hablado de ello, la angustia del padre, y ahora el Señor saca aquí un tema teológico, la importancia que deben tener los milagros para la fe, y el padre está angustiadísimo, preocupadísimo por la vida de su hijo, y lo último que él quiere, me imagino, es entrar en un debate teológico sobre esto, sobre la importancia de los milagros para la fe. Así que nuevamente este clamor del padre: te ruego, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Bueno, podríamos pensar que el Señor Jesucristo no tenía sensibilidad en un caso así. Hacer surgir un debate teológico cuando el padre está tan angustiado. Bueno, ya lo hemos dicho. Más importante que la enfermedad del hijo es la fe del padre, tal desde el punto de vista del Señor. Así que el Señor sí que va a atender ambas cosas, va a atender la enfermedad del hijo en su momento, pero antes, en primer lugar, la fe del padre. Y atendió el Señor, desde luego que sí, atendió la súplica del padre, pero no lo hizo como él pidió. No le acompañó hasta Capernaum, ni tampoco hizo ninguna señal. Y esto tengámoslo en cuenta, que puede que el Señor nos dé lo que nosotros le pedimos, pero no nos lo dé tal como se lo estamos pidiendo, ni en las condiciones que se lo pedimos, etcétera, etcétera. Porque el Señor sabe lo que nos conviene y además está trabajando también nuestra fe en cada momento, en cada cosa que Él hace con nosotros. Y ahora el Señor pues sí que atiende, no, ya digo, no como el Padre le pidió, pero le dice algo que es definitivo. Tu hijo vive, ve. Y era lo único que tenía este padre. ¿Le había pedido sanidad? Se la había dado. El Señor no estaba dispuesto a ir a Capernaum porque tenía que fortalecer la fe de este hombre. Él creía que el Señor no podía hacer un milagro a distancia, tenía que acompañarle. No le acompañó. Este hombre buscaba lo espectacular, el Señor no hizo nada espectacular, solamente su palabra. Y ahora empieza, la fe de este hombre empieza a funcionar de una manera correcta. Porque, como digo, la fe debe descansar únicamente, este es el concepto bíblico, la fe debe de descansar únicamente en la palabra de Dios. Son conceptos fundamentales para que una persona llegue a ser un cristiano. Y el padre dice que creyó la palabra que Jesús le dijo. ¿Cuál era el contenido de la fe de este padre? Pues la palabra que Jesús le dijo. Este es el principio. Lo que Dios le dijo, la revelación que Dios le dio. Esto es la clave. Es muy importante. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que creen que la fe es creer en algo. Yo creo que algo hay, sí. Y creen que eso no es fe. Eso será otra cosa, pero eso no es fe. Al menos no es la fe que salva, no es la fe que nos acerca al Señor. Creer cualquier cosa nunca es una explicación que la Biblia dé acerca de lo que es la fe. La fe es creer en lo que Dios ha dicho, en la palabra revelada de Dios. Por eso la fe y la palabra de Dios están íntimamente ligadas, asociadas en la Biblia. Dice el apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos en el capítulo 10, versículo 17, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe es por el oír la palabra de Dios. La fe es la respuesta del hombre
a la palabra de Dios. Hay una relación muy íntima entre ambas. Judas, cuando escribe su carta, en el único capítulo que tiene, en el versículo 3, dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente, noten aquí, por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿A qué se refiere aquí la fe que ha sido dada una vez a los santos? Pues no se refiere a la fe subjetiva que nosotros tenemos, que Dios se la ha dado a cada uno. No, no es esa la cuestión. La cuestión aquí tiene que ver con no la fe personal, sino en qué debe de estar depositada la fe. Es decir, en todo aquello que Dios nos ha entregado para que nosotros coloquemos la fe. Es muy repetitivo este asunto en la palabra de Dios, la relación que existe entre la fe y la palabra revelada de Dios. Al punto que, como ven, a veces puede pasar de esa confianza personal a aquello en lo que nosotros colocamos nuestra confianza, que es lo que acabamos de ver en Judas. Tiene que haber esta relación siempre entre esta actitud subjetiva de creer, de confiar, con la palabra de Dios, aquello objetivo en lo que creemos. Cuando esto se rompe, pues entonces surge un tipo de fe, vamos a llamarlo así, que por supuesto no agrada a Dios. Y en muchos casos esto es lo que ocurre. ¿Cuántas veces hemos escuchado a personas decir, yo tengo mucha fe en el santo de mi pueblo, en la Virgen de no sé qué? Bueno, pero ¿dónde ha dicho Dios en su palabra? ¿Dónde ha dicho Dios en su palabra que nosotros debemos de confiar en santos o en vírgenes? ¿Dónde lo ha dicho? Porque si lo ha dicho y nosotros confiamos en ello, entonces es fe bíblica, fe apoyada en la palabra de Dios. Pero si creemos en eso por otras cosas, por tradiciones, por costumbres, pero no porque la palabra de Dios lo diga, no podemos decir que es fe. O al menos Dios no lo considera como fe, una fe que le agrade. De hecho, si habláramos de esto, lo que vemos en la palabra de Dios es que Dios nos impide, nos prohíbe confiar en nadie más que en Dios. Solamente debemos de poner nuestra fe en Dios. Hacerlo en otros sitios o en otras personas, pues es simplemente desobedecer a Dios. No podemos decir que eso sea fe. Hay que tener mucho cuidado con esto. Cuando una persona dice, yo tengo mucha fe en el santo de mi pueblo, eso no es fe de la que salva. Esa es fe de la que condena. Así de categórico. Porque además desagrada al Señor. Porque la fe solamente puede ser puesta en Dios. Por otro lado, pues están los que confunden también la fe con una especie de autosugestión. Pensemos en el caso este del padre que tiene un hijo enfermo y quiere por todos los medios que su hijo se sane. Es humano, es natural, lo entendemos. Cualquiera de nosotros lo entendemos. Y algunos piensan, se ponen en el papel del padre, o porque les ocurre a ellos mismos tal vez, y empiezan a desear intensísimamente la sanidad de su hijo o de otro familiar. Y piensan que si consiguen pues mentalizarse, convencerse intensamente, pues finalmente Dios les va a conceder lo que les pide. Si se lo piden con ese ardor, con esa fuerza, con ese deseo tan íntimo. Bueno, cuidado, porque eso no es fe, eso puede ser autosugestión. Me autosugestiono que esto lo deseo muy, muy intensamente. Pero vuelvo a repetir lo que ya hemos visto. La fe es la respuesta del hombre a lo que Dios ha revelado de sí mismo. Eso es lo que es la fe. Si nosotros creemos otras cosas diferentes que lo que Dios ha revelado, pues fácilmente nunca lleguemos a recibirlas. Y después de eso, por favor, no culpemos a Dios. Porque Dios nos ha comprometido, por ejemplo, a solucionar todos nuestros problemas de salud.
Nunca se ha comprometido Dios a eso. Nunca se ha comprometido a solucionar todos nuestros problemas laborales, sociales, familiares. No. De hecho, sabemos que Dios va a permitir a veces cosas de ese tipo precisamente para probar nuestra fe y para hacer madurar nuestra fe. Cuidado, porque algunos prometen cosas que no son prometidas por Dios, sino por personas muy ingenuas y muy atrevidas que en el nombre de Dios dicen: fulanito tal se va a sanar, tú ten fe que ya verás cómo se sana. Y prometen cosas que Dios no ha dicho nunca en su palabra. Y luego, cuando la cosa no se cumple, Dios es el culpable, pero Dios no es el culpable. El culpable será la persona que ha dicho algo que no era cierto y que ha despertado falsas esperanzas en una persona para luego finalmente hacerla sufrir más todavía de lo que ya había sufrido y tal vez incluso apartarla de Dios por sentirse defraudado. Ahora, dicho esto, que sería la parte negativa, veamos la parte positiva. Si Dios ha hecho una promesa en su palabra, nosotros podemos orar pidiéndola porque Dios la va a cumplir. Y eso sí que es fe. Y Dios se compromete a contestar la fe del hombre. Por ejemplo, dice Santiago: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Un creyente, eso está en Santiago 1.5, un creyente no entiende las cosas de la Biblia, pida con fe sabiduría de parte de Dios, pero pida con fe. Y Dios va a contestar a esa promesa, por supuesto que lo va a hacer. Insisto, pida con fe, como dice Santiago, porque el que duda, el que va de aquí para allá, pues es como las ondas del mar, que van para un lado y para el otro. Es decir, dudar en ese caso sería: sí, le pido que me dé sabiduría, pero ¿cómo? Que yo estando en mi casa me descarguen automáticamente toda la Biblia en la mente. No va a funcionar así eso nunca. Si usted pide sabiduría, luego tiene que pues empezar a estudiar y a leer la Biblia, ¿no? Y Dios le va a dar la sabiduría, por supuesto. Hay otra promesa que Dios siempre va a cumplir, y yo me querría centrar también en ella. ¿Cuál? Pues miren, cualquier persona que pida la salvación a Dios, Dios se la va a dar, si la pide con fe, si la pide con arrepentimiento. Dios va a cumplir su palabra. Ahí la fe nunca va a fallar, siempre va a funcionar y va a dar los resultados esperados. Porque en ese caso la fe sí que se basa en lo que la palabra de Dios ha revelado, y nuestra respuesta a esa palabra revelada pues dará ese resultado. Ahora, ¿qué nos dice el texto? Dice que el padre se fue, y aquí encontramos otros detalles, más detalles interesantes en cuanto a la fe. En principio, este padre no discutió. El Señor no le había dado lo que él quería, pero no discutió. Un buen ejemplo también para nosotros, que a veces los creyentes, yo normalmente no lo hago, no tengo conciencia de estar haciendo eso, pero escucho a muchos creyentes que están constantemente discutiendo con Dios por cosas que no salen como ellos quieren. Pues no es cuestión de discutir. Este hombre no discutió, aunque no salieron las cosas como él lo había esperado o lo había pedido. ¿Qué hizo a cambio? Bueno, pues demostró su obediencia a lo que el Señor le había mandado. Vete, tu hijo vive. Y él se fue, obedeció. Y esto es un rasgo, un detalle fundamental de la auténtica fe. La fe obedece la palabra de Dios. No solamente cree la palabra de Dios revelada, sino que obedece la palabra de Dios. Fe y obediencia deben de ir juntas, de tal manera que en ocasiones en la palabra de Dios se describe la fe como la obediencia a la verdad. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 22. Y esto también es importante aclararlo. ¿Por qué razón? Porque hay muchas personas que entienden el concepto de fe como algo intelectual. Yo creo solamente lo que la Biblia dice, pero eso no es. Si no hay obediencia, si solamente es algo que llega a nuestro cerebro, pero que no traspasa hasta llegar a nuestro corazón y hasta nuestra voluntad, de tal manera que nos pongamos en marcha para hacer lo que Dios dice, pues eso no es fe, no es la fe que busca Dios. Este hombre demostró que tenía fe auténtica, porque obedeció a la palabra del Señor. Esas personas que se dicen creyentes, que dicen creer en Cristo y vivir como les da la gana, no tienen fe auténtica, porque fe implica obedecer a la palabra de Dios, a los mandamientos de Dios. Es verdad,
No nos salvamos por cumplir los mandamientos. Pero una vez que hemos sido salvados por el Señor, hemos sido salvados para obedecer al Señor, porque ya nos ha dado su Espíritu Santo que nos capacita para hacer lo que antes era imposible que hiciéramos. Así que ya vamos viendo cómo el Señor, que había percibido en un primer instante una fe en germen muy pequeña, pues está trabajando con ella para que crezca, para que madure. Esto es lo que el Señor va a hacer siempre con nosotros. Dios ve indicios de fe en nosotros, pero Él va a trabajar para que esa fe crezca, madure, se fortalezca. ¿Y cómo puede la fe madurar? Solamente hay una manera, que es la prueba. Es por medio de la prueba, como nos diría 1 Pedro capítulo 1, versículos 6 y 7, estableciendo colocando un ejemplo, igual que el oro, que la plata, pues para ser depurado, pues es calentado a unas temperaturas intensas en el fuego para que salga la escoria, esa materia que no pertenece al oro, que no es plata, no es oro, pues toda esa escoria tiene que salir. Y el Señor prueba al Padre, vete, no pudo ver nada más, tenía que recorrer los 25 kilómetros de separación confiando exclusivamente en lo que el Señor le había dicho. Era una prueba para el Padre, era una prueba importante, pero Él emprendió el viaje y con esto sin duda dio un gran paso en cuanto a su crecimiento espiritual. Y lo hizo como el Señor le dijo, sin ver milagros. Importante toda esta cuestión, porque, bueno, pues era una confianza que empezaba a estar depurada de esas otras cosas que la podían entorpecer. Una confianza exclusivamente en la palabra del Señor. Ahora, cuando ese hombre se puso en marcha, dice que sus siervos salieron a recibirle diciendo, tu hijo vive. Los siervos, pues, habían visto la sanidad del niño de esa manera tan espectacular, tan repentina, que se impacientaron y no quisieron esperar a que el padre llegara. Ellos mismos emprendieron el camino. Al mismo tiempo, el padre, nos imaginamos, en esos kilómetros que iría a paso acelerado, pero cuántos pensamientos no pasarían por su mente en cuanto al estado de su hijo, lo que el Señor le había dado. Pero la palabra del Señor, cuando confiamos en ella, nos da paz, nos da seguridad, nos da gozo. Y si pudiera surgir alguna duda, aquí llegan estos hombres para acabar de solucionar el asunto, para que este hombre se vea fortalecido en el Señor. Ahora, piensen en la siguiente vez que este hombre tuviera que confiar en la palabra del Señor. Ahora ya tenía una experiencia previa que fortalecía mucho más su fe. Y esto, los creyentes que llevamos mucho más tiempo en el Señor, pues esto es algo que hemos comprobado. Para nosotros creer la palabra del Señor cada vez es más fácil. ¿Por qué? Porque todas las veces que a lo largo de nuestra vida hemos creído en la palabra del Señor, hemos visto que eso es así. Por lo tanto, cuando el Señor nos pide que creamos otra cosa más, o entremos en una prueba, pues podemos recordar, fortalecernos mirando hacia atrás. Por eso es importante, cada vez que confiamos en la palabra damos un paso hacia adelante y eso fortalece nuestra fe, por supuesto que sí. Y ahora el padre pues está feliz de encontrarse también con sus criados y la noticia que recibe. Él inmediatamente empieza a preguntar a qué hora había ocurrido todo esto y inmediatamente pues se da cuenta de que había sido la misma hora que el Señor le había dicho y aún dice que creyó, él y su familia. Bueno, no es que él no creía al principio, pero ahora creía de una forma mucho más consistente, mucho más madura, mucho más plena. Y qué felicidad que creyó también, le acompañaron en la fe toda su familia, esa fe se extendió. Qué bonito, qué hermoso, sin lugar a dudas. Ahora, qué gozo el del padre volver a recibir a su hijo. Y ahora él pensaría y diría, bueno, si el Señor hubiera hecho las cosas como yo le pedí, pues mi hijo habría sido sanado un día después, porque claro,
El Señor dijo, ve, tu hijo vive. En ese momento fue sanado. Pero si el Señor hubiera tenido que desplazarse 25 kilómetros, que habría sido por lo menos una jornada, que igual habrían sido 2, para llegar hasta allí, pues el hijo no habría sido sanado hasta 2 días después o hasta un día después. O sea que el Señor no solamente hizo lo que le pidió, sino que lo hizo de la mejor forma, evitando que el niño sufriera más y fortaleciendo la fe del Padre. Cuando vemos el cuadro en su conjunto total, pues nos damos cuenta que el Señor logra hacer varias cosas al mismo tiempo. Establece prioridades y cuida tanto del Hijo como del Padre, y así es con nosotros. A veces nosotros pedimos por otras personas cuando nosotros mismos tenemos un problema serio de fe. Y el Señor va a trabajar en todas las direcciones y lo va a hacer de la mejor forma posible. Por eso cuando oramos podemos confiar en el poder de Dios, que Él va a hacer tiene el poder para hacer lo que le pedimos. Pero también podemos confiar en su sabiduría. Y le podemos decir al Señor, y mejor que se lo digamos, Señor, obra conforme a tu poder, obra conforme a tu sabiduría, incluso aunque no sea de la manera en que nosotros te hemos pedido, porque la forma en la que tú haces las cosas siempre es infinitamente mejor. Qué hermoso todo esto que había ocurrido. Ahora, el pasaje ha despertado en nosotros cierta cuestión, ¿no? La relación entre la fe y los milagros. ¿Son las señales y los prodigios una causa para la fe? ¿O son estas el resultado de la fe? Es decir, ¿llego a tener fe porque veo milagros o veo milagros porque tengo fe? ¿Hay que ver para creer o creer para ver? Esta es la cuestión que nos ha suscitado aquí este pasaje. Y hay muchas personas que evidentemente, lo vemos, exigen ciertos milagros para creer. Yo creería si ocurriera, si viera tal cosa. Bueno, tenemos un ejemplo muy gráfico en Tomás, uno de los apóstoles del Señor, cuando los otros discípulos le dicen, el Señor ha resucitado, y él dice, yo si no meto mis dedos, si no meto mi mano en el costado, en las manos, no voy a creer. Y el Señor, pues, finalmente se aparece también a Tomás y le concede lo que le había pedido, pero en esos momentos hace una declaración que nosotros debemos de tener siempre presente. Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan 20, 29. Y esto tiene que ser así necesariamente. ¿Por qué razón? Bueno, imaginémonos que ahora todos los que quisieran creer en el Señor resucitado hicieran como Tomás. Yo si no meto mis dedos no voy a creer. Pues no va a ocurrir eso, no va a ocurrir eso. Y aquí, pues las personas tenemos que creer sin ver al Señor resucitado literalmente. Aunque si creemos, finalmente veremos a Cristo resucitado en toda su gloria y en toda su majestad. El Señor sí que aceptó la petición de Tomás y, como hemos dicho antes, pues en un principio fueron necesarios los milagros como credenciales del Señor y para manifestar todo lo que el Señor era y había venido a hacer, quién era y cuál era el propósito, el carácter de su obra. Bueno, en un principio sí, pero después ya no. Tomás, de hecho, era excesivo lo que hizo. Tomás ya tenía suficientes evidencias para haber creído sin tener que ver. Porque él había acompañado 3 años al Señor, había visto infinidad de milagros de parte del Señor. Pedir todavía más milagros era algo, entiendo que inapropiado. En el caso del Padre, pues el Padre ya también tenía evidencias, había visto y había escuchado, había visto en Capernaum y habría escuchado de los milagros del Señor. Y por eso no tenía necesidad de seguir viendo milagros. Al final lo verdaderamente importante es la palabra de Dios, confiar en la palabra de Dios. Y no tenemos ahora que estar exigiendo milagros para creer.
porque la palabra de Dios recoge el testimonio de tantas personas, de hechos históricos de tal solvencia, de tal carácter histórico, tan fiables, que no hay ninguna razón para dudar ni para esperar nuevos milagros. Ahora, algunos interpretan la fe, pues los incrédulos, los críticos, pues interpretan la fe como una especie de salto en el vacío, de suicidio intelectual, de algo totalmente irracional. Y estas ideas a veces calan en las mentes de las personas poco reflexivas. Por ejemplo, recuerdo el libro aquel del Código Da Vinci, este libro, el personaje principal le dice a Sophie, con ese tono de como si estuviera diciendo una gran verdad incuestionable, le dice: todas las religiones del mundo están basadas en invenciones. Esa es la estricta definición de lo que es la fe, la aceptación de lo que imaginamos verdadero, pero que no podemos demostrar. Para muchas personas la fe es eso, es algo irracional, es una cuestión de sentimientos, pero el cerebro tiene que quedar apagado. Pero no es este el tipo de fe del que habla la Biblia, ni que hemos visto aquí. La fe se basa en evidencias. Tomás tenía evidencias, el Padre tenía evidencias, nosotros tenemos evidencias. Y de hecho, si miramos bien la Biblia, nos vamos a dar cuenta una y otra vez que es como si Dios, pues lejos de estar diciéndonos que creamos cualquier cosa, lo que Él quiere es que nos hagamos preguntas, que investiguemos, que veamos por nosotros mismos las cosas. Es como si nos estuviera diciendo: investígalo, investígalo. ¿Por qué? Bueno, porque Dios, lejos de pues explicar mitos o leyendas, como pues todo aquello de los griegos, la mitología griega y otras muchas leyendas urbanas, pues Dios nos ha dado hechos y los ha dejado recogidos de una manera histórica, rigurosa en la palabra de Dios. Y ahora nos dice: compruébalo, compruébalo, y hay tantas evidencias, compruébalo. Lejos de decirnos apaga tu mente para tener fe, lo que nos dice: pon en marcha tu mente para comprobar las cosas. ¿Cuál es el problema? Pues el problema no es la falta de evidencias, sino que hoy las personas cada vez más, y es una cuestión realmente muy triste, las personas cada vez más evitan eso, el investigar, el cuestionarse cosas. Se dejan llevar por la mayoría, por lo que dice la mayoría, por lo que aparece en una película, pero no investigan por sí mismos. ¿Cómo cambiarían las cosas si las personas investigaran toda la evidencia que Dios ha provisto para que podamos tener fe en su palabra? El evangelista Juan dice al terminar su evangelio, dice: hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. En el capítulo 21, versículo 25. Pero estas cosas se han escrito para que creéis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Capítulo 20, versículo 31. Por lo tanto, este evangelio o los otros evangelios, el propósito es proveernos la evidencia necesaria, evidencia de primera mano, porque quienes lo escribían estaban con el Señor, para que nuestra fe esté depositada en algo seguro, en lo que en Dios mismo y en lo que Él ha revelado. Y nuestra fe tiene que madurar. Si en un principio tuvimos una fe infantil que dependía de milagros o de señales, tiene que avanzar para basarse exclusivamente en la palabra. Eso es lo más seguro. Eso es lo que nos libra de otros engaños y de otras cosas que nos pueden entorpecer. Y si creemos, pues por supuesto que veremos, y veremos cosas muy grandes, nada más y nada menos que al mismo Hijo de Dios en su gloria.
Ahora, Dios no puede hacer nada más para satisfacer las exigencias de los hombres en este punto. Dios ya ha revelado lo máximo que podía revelar de sí mismo. Dios mismo se hizo hombre para venir a darnos razón, para que nosotros podamos creer con seguridad. Ahora la cuestión no es de lo que Dios tiene que hacer, Dios ha hecho ya todo. Ahora la cuestión es de lo que el hombre, de lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer. ¿Vamos a investigar, vamos a poner nuestra fe en la palabra de Dios? ¿O vamos a ignorar toda la evidencia, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a mirar hacia otro lado y vamos a permanecer en incredulidad? Pues la fe es algo muy racional. La fe nos lleva a conocer verdades grandes y gloriosas y a disfrutar de ellas por adelantado. Pues le animo a que usted también ponga la fe en la palabra del Señor. Y usted también verá cosas muy grandes, más allá de lo que yo le pueda explicar o usted se puede imaginar. Pues lo dejamos aquí. Gracias por habernos acompañado una vez más en este tiempo de estudio bíblico. Que el Señor les bendiga muy ricamente. Muchas gracias.